Teorías del aprendizaje de Robert Gardner. Aspectos conceptuales. Robert Gardner, psicólogo norteamericano, nació en el año de 1916. Ha publicado artículos y libros relacionados con el área del aprendizaje. Entre ellos encontramos Teoría del aprendizaje 1970, Principios básicos del aprendizaje de la enseñanza 1976 y Principios para la planificación de la enseñanza 1976. La posición de Gardner está basada en un modelo de procesamiento de la información, el cual se deriva de la posición semicognitiva. En esta teoría encontramos una fusión entre el conductismo y el cognitivismo. También se puede notar un intento por unir conceptos piagetinos y el aprendizaje social de Bandura. Finalmente, la suma de organización y la sistematización de estas ideas hace una teoría de Gardner llamada teoría ecléctica. Organización de la teoría de Gardner. Los procesos de aprendizaje, es decir, cómo el sujeto aprende. Primera fase, motivación. Se establece un objetivo orientando la atención hacia él. De este modo, sabemos hacia qué dirigir nuestras acciones. Segunda fase, aprehensión. Se dirigen los mecanismos de atención hacia un elemento que debe ser aprendido para percibir los elementos destacados de la situación. Tercera fase, adquisición. Aquí juega un rol importantísimo la codificación, el paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo de la información transformada. Cuarta fase, retención. Tras la adquisición se procede a almacenarlo en la memoria a largo plazo, teniendo que vigilar la posible inferencia con otros conocimientos. Quinta fase, recuperación. Puede verse afectada por la acción de estímulos externos. Busca que el sujeto recuerde la información almacenada. A veces es necesario recuperar la información desde la memoria a largo plazo. Se sugiere que se relacione la información con signos o imágenes para que su recuperación sea mucho más fácil. Codificación. Sexta fase, generalización. Es la aplicación de lo aprendido en diferentes situaciones de la vida real, es decir, fuera del contexto escolar. Séptima fase, actuación o desempeño. Esta fase se verifica si la persona ha aprendido, puesto que el sujeto ya recibió la información. El profesor plantea una serie de ejercicios orientados a distintas áreas de aplicación que anteriormente se habían realizado. Es una forma de asegurar que se ha producido el aprendizaje. Octava fase, realimentación. Aquí se confirman las expectativas del refuerzo, utilizando varias opciones. El profesor hace los ejercicios en el pizarrón para que los alumnos comparen su desempeño, autoevaluación y así fortalezcan lo aprendido. La jerarquía de aprendizaje de Gardner. 1. Aprendizaje de señales. El niño empieza a aprender a interpretar nuevas cosas por medio de señales, dibujos e imágenes, y de a poco lo va asociando con la vida real en lo que debe y no debe de hacer. 2. Aprendizaje estímulo-respuesta. Este tipo de teoría sostiene que el aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta incorrecta. 3. Aprendizaje de encadenamiento motor. El encadenamiento es una técnica conductual que se enmarca en el paradigma del aprendizaje operante. Se utiliza para desarrollar nuevas cadenas de conducta, es decir, secuencias complejas compuestas por una serie preestablecida de respuestas simples. 4. Aprendizaje de asociación verbal. El aprendizaje verbal es el proceso por el cual se aprende a responder de forma apropiada a los mensajes verbales. 5. Secuencia para lograr un aprendizaje efectivo. Las teorías de aprendizaje de Gardner proponen para el ámbito cognitivo que se organice una jerarquía de progresiva complejidad y que va desde el reconocimiento perspectivo hasta la solución de problemas. Para lograr un aprendizaje efectivo, seguimos la siguiente secuencia. 1. Ganar la atención de los alumnos. 2. Informar al alumno de los objetivos. 3. Estimular y retroalimentar la enseñanza previa. 4. Presentar materiales estimulantes. 5. Proporcionar orientación al alumno. 6. Averiguar el rendimiento. 7. Proporcionar información. 8.
evaluar el desempeño y 9. Mejorar la transferencia de retención. Resultados o dominios del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso activo que ocurre en la mente de los individuos. Consiste en construir estructuras mentales o modificar las ya existentes a partir de las actividades mentales basadas en la activación y el uso de conocimiento de las experiencias previas. Tipos de resultados. Destrezas motoras. Son destrezas del sistema muscular del ser humano. Es primordial en la educación vocacional. El aprendizaje está fuertemente influido por la retroalimentación y la enseñanza. Toma la forma de promover prácticas reforzadas a las respuestas motoras. Información verbal. Se aprende gran cantidad de información, nombres, hechos, generalizaciones acerca de lo que son las cosas y otras. La respuesta esperada es una especie de oración o proposición o palabras escritas que demuestran el dominio de la información. Destrezas intelectuales. Comienzan con la adquisición de discriminaciones y cadenas simples hasta llegar a conceptos y reglas. En este dominio se aprende a saber cómo hacer las cosas y se requiere el aprendizaje previo del dominio de la información verbal. Actitudes. Se utiliza para la enseñanza de valores como la responsabilidad y honestidad, para promover el agrado por las matemáticas, literatura, música o deportes, y de forma negativa para evitar el uso de las drogas, para la prevención de accidentes